Hola, bienvenidos. Ahora desarrollaremos una pregunta que tiene que ver con la estimación y tamaño de muestra para la media. Empecemos. El tiempo de conexión a Internet que usan los alumnos de la Universidad Continental sigue una distribución normal. Se selecciona al azar a 200 alumnos de la UC y se obtiene que el tiempo promedio que tienen acceso a Internet es de 75 minutos con una desviación estándar de 15 minutos. A. Estime e interprete con una confianza del 95% el tiempo promedio de conexión de todos los estudiantes de la UC. Bien, lo que nos está pidiendo entonces en este problema es determinar los límites, tanto inferior y superior, que han de contener al promedio del tiempo que acceden o se encuentran en Internet los estudiantes. Bien, entonces para ello recordemos que se necesita. Para ello requerimos una muestra para que nuestro trabajo sea más sencillo. Luego requerimos el promedio de esa muestra y la desviación estándar de esa muestra. Y en base a la teoría de probabilidades, calcular límite inferior y superior. Pero además de eso, recordemos, una vez que usted tiene la media muestral, tendrá que agregarle el margen de error para encontrar el límite superior y tendrá que quitarle el margen de error para tener el límite inferior. Entonces es importante tener el margen de error. Pero ¿cómo se encuentra el margen de error? Pues bien, aquí tenemos la fórmula para hallar el margen de error. Es el valor de la puntuación z en dos colas multiplicado por la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pasemos entonces ahora a calcular ese margen de error. Bien, entonces tenemos los siguientes datos. El margen de error va a ser igual a, necesitamos la puntuación z. En este ejercicio nos dice que ha de trabajarse al 95% de confianza. Y cuando se tiene al 95% de confianza, entonces tenemos que darnos cuenta también que alfa o el nivel de significancia es de 0.05 y para ello la puntuación z sería 1,960, que es lo mismo que poner 1,96. Eso multiplicado ahora por la desviación estándar poblacional. Sin embargo, en la población, la desviación estándar poblacional no la tenemos, pero sí tenemos una muestra de 200 estudiantes. ¿Ok? Y de esos 200 estudiantes, que es nuestra muestra, sabemos también que la media muestral del tiempo de acceso que tienen los estudiantes de Internet es de 75 minutos. Así que anotamos 75 minutos. A ver, aquí, ahora sí, 75 minutos viene a ser el promedio muestral. Y la desviación estándar muestral es de 15 minutos. Entonces, en nuestra fórmula requerimos la desviación poblacional. Cuando no se tiene esta desviación poblacional, se reemplaza por la desviación estándar muestral, 15. ¿Ok? Eso reemplazamos ahí. Ahora, eso se tiene que dividir entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que en este caso viene a ser 200. Bien, tomamos nuestra calculadora y procedemos a hacer la operación. 1.96 elevado al cuadrado por 15
y eso dividido entre la raíz cuadrada de 200. Y eso obtienes 4,0746. Bien, anotamos entonces 4,0746 minutos. Listo. Ahora podemos entonces ya dar a conocer cuál va a ser nuestro límite inferior y superior. El límite inferior será igual a la diferencia de la media muestral, que es 75 minutos, menos 4,0746 minutos, y el límite superior será igual a 75 más 4,0746 minutos. Tomamos nuevamente la calculadora y procedemos a hacer la operación. 75 menos 4,0746 minutos. Y eso nos da igual a, trabajemos con 70,72, bueno, 70,9254 minutos. 70,9254. Bien, entonces anotamos 70,9254 minutos, y el superior sería igual a la siguiente expresión. Cambiamos el signo por más y será igual a 79,0746 minutos. 79,0746 minutos. Listo. Y podríamos entonces desarrollar nuestra conclusión con un nivel de confianza, en este caso del 95%. El tiempo promedio poblacional de acceso a Internet se encuentra contenido en el intervalo, y ahí ponemos nuestro intervalo. Bueno, acá vamos a corregir ahora sí. A ver, entonces el intervalo en el que se encuentra vendría a ser el tiempo promedio de acceso a Internet cerrado en 70,9254 minutos y 79,0746 minutos. Bien, eso vendría a ser entonces el primer ejercicio. Pasemos al siguiente. Ahora nos piden, para un nuevo estudio, a cuántos alumnos como mínimo sería necesario entrevistar para garantizar un error de estimación de la media poblacional no superior a 0,25 con un nivel de confianza de 95%. Bien, acá en esta parte lo que nos dice el ejercicio es calcular el tamaño de muestra, en otras palabras. Pero ¿cómo podemos hacer para ello? Bien, a ver, seguramente lo que se quiere es nuevamente hacer alguna estimación de la media poblacional de acceso, del tiempo que acceden los estudiantes a Internet. Y sabemos que para hacer esa estimación se requiere una muestra, pero en esta oportunidad esa muestra no la sabemos. Una vez que tengamos esa muestra, se podría calcular la media muestral, la desviación estándar, y en base a eso, como en el ejercicio anterior,
por ejemplo, encontrar los límites que van a contener a ese promedio poblacional del tiempo de acceso a Internet. Pero bueno, no la sabemos. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, lo que nos dice es, oye, calcula el tamaño de la muestra para hacer ese estudio. Tenemos dos fórmulas, cuando la población es finita y cuando la población es infinita. En nuestro caso, desconocemos cuál es el tamaño de la población. No es conocido como dato y tampoco se tiene el conocimiento de cuánto es esa población. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula que nos da a conocer la población infinita. Para eso necesitamos el valor de la puntuación z. También, bueno, en todo caso acá vamos a resaltar, necesitamos el valor de la puntuación z, necesitamos el valor de sigma, es decir, la desviación estándar poblacional, y el margen de error. Bien, entonces, manos a la obra. A ver, para poder hacer ello, recuerden, una vez que ya se haya conseguido el tamaño de la muestra, se tiene que calcular la media muestral y luego hacer la suma y la diferencia del margen de error para calcular el límite superior y calcular el límite inferior. Eso ya sabemos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora este margen de error para calcular el tamaño de la muestra nos da a conocer para inicialmente hallar el tamaño de la muestra, que equivale a 0,25. Como podemos ver, eso es parte del dato. Dice, para garantizar un error de estimación de la media no superior a 0,25, es decir, puedo usar 0,25 porque el margen de error es máximo 0,25. Este es el margen de error que voy a usar. Bien, reemplazando entonces, n sería igual a la puntuación z. Vimos en el ejercicio anterior que al 95% de confianza el valor de z en dos colas es 1,96. 1,96, eso elevado al cuadrado, por el valor de sigma. Sigma no conocemos en este caso y podemos utilizar el valor del estudio anterior. Y el valor del estudio anterior era el de la muestra 15. Ojo, esto se reemplaza cuando es desconocido sigma. Sigma es reemplazado por S, que es la desviación muestral del estudio, en este caso anterior. Y eso lo vamos a dividir entre el margen de error, que es 0,25 elevado al cuadrado. Bien, entonces nuestro margen de error es bastante pequeño. Seguramente vamos a tener una población bastante grande, o una muestra, perdón, bastante grande. A ver, 1,96 al cuadrado por 15 elevado al cuadrado entre 0,25 elevado al cuadrado. Y ya tenemos la respuesta, 13.829.76. Y redondeado, siempre se redondea a más, sería 13.830 como mínimo. Sí, como vemos, la muestra ha de ser bastante grande. ¿Y eso es por qué? Porque el margen de error es bastante pequeño. Es debido a ello que cuanto más pequeño es este margen de error, más grande ha de ser nuestra muestra para garantizar dicho margen de error. Bien, eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.